Bendiciones para todos. Sí, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. En esta oportunidad quiero dar una enseñanza en relación a la limpieza o purificación del templo. Casi siempre se habla de que fue una sola purificación. Hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras que el Señor Jesucristo purificó el templo dos veces. La primera fue prácticamente comenzando su ministerio y la segunda vez fue cuando faltaba apenas una semana para que lo crucificaran. Así que vamos a ver a la luz de la escritura cuál fue la primera, cuál fue la segunda, ya que los cuatro evangelios narran acerca de la purificación del templo. Y lo que llama la atención que en las dos oportunidades Jesús hizo lo mismo, sacó a los cambistas, a los vendedores, le dio con el fuete, volteó las mesas. Por eso pareciera la confusión de que fue una sola vez, pero fueron dos veces. La enseñanza primera que podemos sacar es que las personas, por más que lo corrijan, siempre hacen lo mismo, el mismo error, la misma falta, el mismo pecado, hasta que la persona es que se decida a no hacer más lo malo, es la forma donde Dios trabaja en el corazón de la persona. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra que la primera purificación la encontramos narrada en el Evangelio según San Juan. Para yo poderle dar la explicación a esto, después más adelante voy a poner un mapa sobre las provincias de Israel para aquel entonces, para que podamos observar y entender con mayor facilidad cuál fue la primera y cuál fue la segunda. Leo en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, a partir del verso 13. Oiga bien, Juan capítulo 2, verso 13, narra la primera purificación del templo. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Oiga bien, mire lo que encontró el Señor. Primero era la fiesta de la Pascua, donde todo Jerusalén y todo Israel se reunían. Se dice que había aproximadamente una cantidad de 2,5 millones de personas, tanto de Israel como los judíos que vivían fuera, que venían a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué se encontraban ahí? Se encontraban los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados, es decir, los que cambiaban el dinero. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, los judíos se molestaron. Bueno, ¿y quién eres tú? ¿Con qué autoridad? ¿Qué señal haces tú para que puedas venir a hacer esto? ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? O sea, estaban molestos. Respondió Jesús y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mal. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Resumimos, llega Jesús a la fiesta de la Pascua, habían más de 2,5 millones de personas celebrando la Pascua. Cuando Jesús entra al templo, encuentra que hay vendedores de bueyes, de ovejas, ¿de qué más? Vamos a ver, bueyes, ovejas y palomas, y a los que hacían el cambio de dinero, los cambistas. Y dice que agarró un fuete y les golpeó a todo y volteó las mesas y soltó las palomas y lo sacó y dijo: no hagan de la casa de mi padre casa de ladrones. Vamos a ver si fue así o en la segunda. Y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice esta versión. Ok, entonces vamos a entender ahora, le voy a compartir un mapa para que podamos observar
el movimiento que hizo Jesús cuando se fue de Jerusalén, después que limpió el templo. Vamos a ver un momentico acá. Ok, entonces agarro esto que está, este mapa que ya lo tengo preparadito acá, lo tengo para usted. Entonces quiero que ahora ponga mucha atención porque quiero demostrarle a la luz de las escrituras que hubo dos purificación del templo. Ok, aquí lo tenemos en pantalla. Si usted puede ver, Juan 12, 2, 13 al 22. Juan 2, 13 al 22 es lo que le acabo de narrar. Ahora, pero si usted sigue leyendo la escritura en Juan capítulo 3, verso 22, porque después que el Señor hace esa limpieza, llegaron los fariseos a discutir con el Señor, a preguntar por qué hace esto. Y en el capítulo 3 dice, después de esto, ¿qué esto? Después de haber limpiado el templo, después de haber volteado las mesas, después de haberle echado fuerte a la gente, después de haberle llamado la atención. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Es decir, mire donde este puntico verde que donde dice Judea abajo, dice templo. Ahí fue que ocurrió lo que el Señor dijo: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces, después que sale de ahí el Señor, dice Juan 3:22 que se fue a Judea, es decir, mire toda esta provincia de Judea, pero dice, y estuvo allí con ellos y bautizaba. O sea, entonces nos da a entender esto, que estaba cerca del río Jordán, donde bautizaba. Juan el Bautista bautizaba tanto en la provincia de Perea como en la provincia de Judea. El Señor Jesús empezó a bautizar en otro sitio, cerca del río Jordán, pero en Judea. Quiere decir, lleva la secuencia, limpia el templo, purifica el templo el Señor y sale de ahí a bautizar, se va de ahí. Pero si usted sigue leyendo, bueno, y ahí fue cuando Juan capítulo 3 en la noche se le presenta Nicodemo y empiezan a conversar, ¿verdad? Si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y la conversación, y es donde el Señor le da la famosa expresión de Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, purifica el templo, sale de Jerusalén, se empieza a bautizar con sus discípulos, luego dice Juan 4:1, oiga bien, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús y hace y bautiza más discípulos que Juan, porque como el Señor se fue a bautizar, empezaron a murmurar los fariseos, oye, este hace más discípulos y bautiza más gente que Juan. Dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea, oiga bien, salió de Judea, de la provincia de Judea, y se fue otra vez a Galilea. Le pongo la observación acá. Sale el Señor de acá, sale el Señor, ¿verdad? Vamos a ponerle con este color para que usted lo vea. Sale el Señor de Judea, de acá, de Judea, y dice y que se va a Galilea, pero el verso dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces llega acá a Samaria, fíjese, la provincia de Samaria, en la ciudad de Sicar. Ahí es donde él se encuentra con la mujer samaritana. Juan 4:46 narra el encuentro y dice, aquí tuvo el encuentro con la samaritana. Se quedó 2 días en Samaria, en la ciudad de Sicar, oiga bien, y aquí se quedó, porque después que la mujer samaritana habla con Jesús y Jesús le dice todas las cosas, ella fue a la ciudad y le dijo a la gente, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el profeta que estamos esperando? Dice que cuando la ciudad salió a hablar con Jesús, creyeron a Jesús y le dijeron que se quedara con él 2 días. Y dice Juan 4:46, 47, se quedó 2 días en Samaria y luego siguió hacia Galilea. Oiga, se quedó 2 días en Samaria y después siguió hacia, mire para acá, mire el mapa,
hacia la provincia de Galilea, es decir, sale de Judea, pasa a Samaria, se encuentra con la samaritana, esto después de haber purificado el templo, se queda 2 días en Sicar, en la provincia de Samaria, después de ahí sigue hacia Galilea, pero dice muy claro, oiga bien, dice muy claro que el Señor llegó a Caná de Galilea, dice, se quedó 2 días en Samaria y luego siguió a Galilea. Dice Juan 4:43, estuvo en Caná de Galilea. Entonces mira dónde está Caná de Galilea, llega a Samaria, acá está Caná de Galilea. Ahí llegó el Señor. Entonces podemos ver lo siguiente. Vamos a ir recapitulando. El Señor llega a Jerusalén, en el templo, en el tiempo de la celebración de la Pascua, encuentra a la gente haciendo negocio, vendiendo palomas, corderos, ovejas, haciendo cambios de moneda. El Señor voltea todo, le da fuerte a la gente, lo corre, le dice no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Los judíos se molestan, comienzan a hablar con él, a preguntar con él. Después Jesús sale del templo, en la noche se encuentra con Nicodemo, capítulo 3, habla con Nicodemo, después que habla con Nicodemo dice la palabra que se fue de Judea porque le era necesario pasar por Samaria, ya que iba para Galilea. Cuando llega a Samaria, en la ciudad de Sicar, se encuentra con la mujer samaritana. Ahí el famoso diálogo cuando Dios le dice, cuando Jesús le dice a la samaritana que los que adoran al Padre es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Después que se queda 2 días en Samaria, sigue camino y llega a Galilea, pero específicamente llega, según la Biblia, a Caná de Galilea, que días atrás había multiplicado el vino, había convertido el agua en vino, se recuerda, en la fiesta de Caná de Galilea. Después dice, oiga, Juan 6, luego vuelve a Galilea. Juan 6, vuelve a Judea. Juan 7 dice que después no quería volver a Judea porque ya lo estaban viendo mal. Entonces, quedamos claros. Primera purificación del templo, sale de Judea, pasa a Samaria, pasa de Samaria, llega a Galilea y ahí es donde hace el milagro del siervo del centurión romano que vivía por acá en Decápolis, sí, en Decápolis, aquí en este puntico rojo que acabo de hacer, es Decápolis. Entonces, el centurión se movió desde Decápolis, perdón, Decápolis, no, perdón, desde Capernaum, Decápolis está aquí abajo, desde Capernaum mandó unos ancianos que hablaran con el Señor Jesucristo que le sanara a su enfermo. Entonces, esa es la primera purificación. Vamos a ver ahora la segunda purificación. Dice Juan capítulo 11, verso 18. Dice que Jesús entra nuevamente a Judea, pero entra. Oiga bien, mire por dónde entra ahora. Viene por acá, viene bajando, pasa por Decápolis, pasa por Perea. Cuando llega a Perea, dobla en el río Jordán y llega a una aldea llamada Betania. De ahí era Lázaro, María y Marta. Lázaro, el que ya Jesús tiempo atrás había resucitado. Cuando llegan ahí, entonces los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, narran que después que el Señor llega a Betania, mírenla acá, y entra al templo, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo narran como lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, que es cuando Jesús llega montado en un pollino, en un asno, es cuando la gente empieza a cortar ramas de palma y tirársela a los pies y decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los 3 evangelios narran lo mismo, narran la entrada, ya lo vamos a ver por las escrituras. Y entonces cuando Jesús llega, según Mateo, va al templo. Mateo 21:17 dice que el Señor llegó después de la entrada triunfal a Jerusalén,
entra al templo y lo purifica. Y después que lo purifica, oiga, Mateo 21:17, se devuelve a Betania. O sea que el Señor Jesús ahora está entre Betania y el templo de Jerusalén. Betania quedaba a media hora, oiga bien, como 3 kilómetros más o menos de Jerusalén. O sea que el Señor iba y venía, iba y venía. Vamos a borrar aquí ya la primera caminata de la purificación del templo para que no tengamos dudas. Y ahora nos quedamos nada más con este pedacito. Llega a Betania, de Betania, Mateo 27:21 dice que llega a Judea, llega al templo, lo purifica y se regresa a Betania. Mateo 24 dice que nuevamente volvió, dice que sale del templo y es cuando le dicen al Señor en Mateo 24, Señor, mira este templo, mira qué hermoso, mira qué belleza. Y es cuando el Señor le dice, ve y todo esto, de cierto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí ya el Señor había purificado el templo la segunda vez. Mateo 26:1 al 2 dice que Jesús dice que en 2 días lo van a crucificar. Fíjate, ya acá, por eso es que le dije que era la última semana del Señor. Él dice, en 2 días me van a crucificar. Y en Mateo 26:17, Jesús come la Pascua en Jerusalén. Está aquí, que había venido de Betania. Mateo 26:30 dice, después de la cena, que suba al monte de los olivos. Y en el verso 47 dice que toman preso a Jesús y terminan crucificándolo. ¿Qué es lo que yo quiero llamarle la atención acá? Que en esta narrativa de Mateo, que dice que Jesús purificó el templo, nunca Jesús salió de Judea. Por eso es que le estoy poniendo el mapa de las provincias para aquel entonces. No salió de Judea, iba del templo de Jerusalén a Betania, de Betania en la casa de Lázaro, María y Marta a el templo. Después del templo volvía a Betania, de Betania volvió al templo, ahí festejó la Pascua, va al monte de los olivos, de Getsemaní, y ahí lo toman preso. Es decir, podemos ver claramente que el Señor nunca salió de Judea. Por eso es que sabemos que hubo dos purificaciones, porque eh, Juan sí dice que él se fue de Judea, se fue a bautizar, después pasó por Samaria, habló con la samaritana, después llegó a Galilea, después hizo milagros en Galilea, después volvió a Betania. Vamos a ver que Marcos también dice lo mismo. Marcos también narra la entrada triunfal a Jerusalén, igual que Mateo. Y dice Marcos 11:19, Jesús regresa a Betania. ¿De dónde regresa? De Galilea. Regresa a Betania. Marcos 14:13 dice que de Betania va a Jerusalén. Marcos 14:17 dice que regresa a Jerusalén, come la Pascua, la restan esa noche en Getsemaní, en el monte de los olivos. Prácticamente lo mismo que dice Mateo, que llegó a Betania, que de ahí fue al templo, que lo purificó en la entrada triunfal, que vuelve a Betania, que después vuelve a Jerusalén, celebra la Pascua y lo toman preso y lo crucifican. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas narra lo mismo. Lucas 19:45 narra la entrada triunfal a Jerusalén y las mismas cosas que llegó a Betania, que de Betania entró a Jerusalén, a la entrada triunfal, que él purificó el templo, que echó fuera a los cambistas, los vendedores de palomas, vendedores de ovejas y corderos, y que le echó fuerte a todo el mundo. Por eso es que podemos ver que fueron dos purificaciones. Entonces vamos a ir resumiendo. Primera purificación, la que narra el Evangelio de San Juan. ¿Qué hizo ahí? Él estaba comenzando su ministerio. Él estaba comenzando. Y entonces, ¿qué hizo? Purificó el templo y de ahí se fue a bautizar a Judea, cerca del río Jordán.
de ahí pasó a Samaria, entró a la ciudad de Sicar, habla con la samaritana, se queda 2 días en Sicar, de la provincia de Samaria, y luego sigue su camino hacia Galilea, llegando a Caná de Galilea. Después vuelve a bajar y vuelve a hacer sus recorridos habituales. Mateo, Marcos y Lucas dice que en la segunda purificación el Señor nunca salió de Judea, que llegaba a Betania, que estaba a media hora, unos 3 kilómetros del templo de Jerusalén, llegaba a casa de sus amigos Lázaro, María y Marta, llegaba ahí, se quedaba por las noches y en el día iba a Jerusalén, al templo, y ahí fue donde purificó el templo por segunda vez y lo tomaron preso y lo crucificaron. Espero que esta enseñanza sea de gran provecho para ustedes, de gran utilidad. Estas y otras enseñanzas más, usted las puede aprender inscribiéndose en el Instituto Bíblico CIMA, del cual, gracias a Dios, mi esposa y yo somos los directores de este instituto. Aproveche que las inscripciones están abiertas y les recomiendo otro video anterior a este que lo titulé Las codornices, que en Israel, cuando Israel venía de camino por el desierto hacia la tierra prometida, fueron 2 veces que el Señor le envió codornices al pueblo de Israel. No fue una sola vez, sino 2 veces el Señor envió codornices. Por eso le recomiendo ese video para que usted aprenda que fueron 2 veces que el Señor envió codornices al pueblo de Israel en el desierto. Y ahora estoy hablándole de estas 2 purificaciones para que usted entienda que fueron 2, que la primera la narra el Evangelio de San Juan y la otra purificación la narra Mateo, Marcos y Lucas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Mi correo electrónico, claro que sí, sergiocabello50@hotmail.com. Me gustaría escuchar su comentario acerca de esta enseñanza. Saludos y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.